Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. En Entrevista Venevisión recibimos a Negal Morales. Él es el secretario de la Asamblea Nacional y además es dirigente del Partido Acción Democrática. Gracias por estar con nosotros. Hola Lirio, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar hablando de lo que ocurrió en el Parlamento. Ese aprobar un acuerdo en rechazo a los comicios del 20 de mayo. ¿Qué significa? ¿En qué se traduce? ¿Cómo hacer para que algunas voces no lo señalen como nuevamente crear falsas expectativas en los venezolanos? El Parlamento lo que hizo fue unirse a la expresión del pueblo venezolano el domingo pasado. La mayoría del pueblo venezolano rechazó lo que había sido una farsa, una pretensión de barnizar de matiz democrático a un gobierno que hoy se ha deslegitimado en su desempeño, que ha puesto a los venezolanos a irse por cualquier frontera, que ha puesto a la gente a pasar hambre, a perder kilos de peso, que ha puesto a la gente a no conseguir ni siquiera una medicina para la diabetes o para la hipertensión. Los venezolanos decidieron el domingo, Lirio, expresar su voz clara y contundente. La mayoría del pueblo venezolano no quiso acudir a ese sainete, a esa farsa, a ese parapeto que quiso montar el gobierno. Y la realidad que tenemos hoy, que fue la expresada en el acuerdo de la Asamblea Nacional, es que los venezolanos estamos hoy más divididos, mucho más aislados de la economía global, mucho más diferenciados ante lo que ha sido la intención del gobierno de continuar la miseria y el hambre a través de un proceso que no recoge el sentimiento popular y que fue expresado allí. Los venezolanos se alzaron cívicamente este domingo pasado. Los empleados públicos no fueron a votar. La gente que estaba en el carnet de la patria no fue a votar. Los venezolanos que inclusive pretendieron arrodillar a través de las cajas de CLAP no fueron a votar. Muchos venezolanos decidieron quedarse en su casa y expresar su opinión, pero de esa manera. Y otros fueron con la esperanza de que eso les permitiera cambiar las cosas, y también esos venezolanos hoy tenemos que reencontrarlos, porque la gran mayoría de este país está rechazando lo que hoy estamos viviendo en Venezuela. Entonces, lamentablemente, por la pretensión de una camarilla alrededor de Nicolás Maduro, que pretende mantenerse en el poder a troche y moche sin importarle la voluntad popular, hoy los venezolanos estamos mucho más divididos, mucho más alzados y mucho más preocupados por los problemas del país y con la comunidad internacional respondiendo a lo que es la violación de derechos humanos y aún la violación de un derecho humano fundamental, que es la posibilidad de votar para cambiar las cosas. Ahora, ¿cuál es la ruta post 20 de mayo que plantea la oposición, tanto para esos venezolanos que manifestaron su voluntad no votando, como para aquellos que apostaron nuevamente por reelegir al presidente Nicolás Maduro? O sea, ¿qué van a hacer? Sobre todo cuando en la campaña parece que la energía se diluyó entre pelear a aquellos que promovían el voto y aquellos que no, mientras el gobierno pues se frotaba las manos y avanzaba la candidatura del hoy reelecto presidente Maduro. Sí, yo he planteado, Lirio, que no estamos para un momento para decir yo te lo dije o para recriminar a un sector o al otro. En el fondo, los venezolanos quieren reencontrarse en una sola política, que es la de rechazar lo que está sucediendo en el país. El reto fundamental de la unidad es reconstruirse de abajo hacia arriba, poderle dar la mano a ese venezolano que decidió ir a votar, pero que sabe que no pudo cambiar las cosas porque el sistema electoral en Venezuela ha implosionado. Darle la mano a ese militante en algún momento del chavismo o militante inclusive en algún momento del madurismo, que hoy, viendo que su familia se ha ido por la frontera, que no tiene cómo comprar un kilo de carne o de pollo, siente que las cosas deben cambiar. Entonces, en primer punto, la reunificación de una política que pueda unir para poder cambiar las cosas. En segundo lugar, la reconstrucción de esos liderazgos, pero liderazgos sociales en función de los problemas de la gente. Lo que vamos a intentar, y vamos a trabajar muy fuerte en eso, es que la unidad se construya desde abajo hacia arriba con los líderes sociales que protestan hoy porque no hay agua, porque no hay gas, porque no hay servicios públicos, porque te roban todos los días, porque matan a alguien por unos zapatos o por un celular. Y la reconstrucción del tejido social de abajo hacia arriba va a permitir que evidenciemos el drama en el que hoy está Venezuela. Seguimos apostando a que la comunidad internacional siga teniendo los ojos sobre Venezuela, en función de que hoy en Venezuela no hay democracia, que hoy por hoy el voto no es un mecanismo para cambiar, que los venezolanos estamos sometidos a una destrucción del tejido institucional en el país, que hoy hay una especie de suprapoder que
teje los hilos de todas las instituciones. La gente no confía en el CNE, no confía en la Fiscalía porque fue nombrada por la Constituyente, no confía en la Contraloría que de vez en cuando aparece. Ese tejido institucional que hoy no existe, hay que trabajar por constituirlo nuevamente para que en Venezuela haya instituciones. En el fondo, hay que seguir luchando y nuestro mensaje a los venezolanos es: hay que seguir trabajando fuertemente. Yo he dicho que el que tenía las maletas hechas para irse de Venezuela, con lo que sucedió el domingo, donde la expresión mayoritaria del país es cambiar las cosas, debe deshacerlas y unirse a esta lucha. No es fácil, va a ser difícil. Es un gobierno que tiene muchas conexiones a nivel internacional y muchos intereses que necesitan que siga allí, pero nosotros tenemos que demostrarle a los venezolanos que nuestra cultura democrática y nuestra cultura de cambiar las cosas pacíficamente está por encima de la pretensión de una camarilla de perpetuarse en el poder. Vamos a detenernos justamente en el tema internacional. A corto plazo, ¿qué implicaciones cree usted que va a traer esa especie de aislamiento que está ocurriendo cuando buena parte de esa comunidad internacional se opone a los resultados, no reconoce este nuevo periodo del presidente Maduro, no solamente en lo diplomático para el gobierno? ¿Qué consecuencias puede traer eso para el venezolano común? Bueno, cada vez que el venezolano no consiga una medicina o que no consiga cómo comprar algún producto porque no se produce en Venezuela, porque este gobierno destruyó la producción nacional y todo lo importaba. Y como ahora no tiene la posibilidad de importarlo porque no tiene dólares, porque destruyó la industria petrolera venezolana y porque además está aislado, porque tú no puedes obligar a ningún país a que haga negocios o que preste dinero o que intercambie comercialmente con un gobierno que considera autoritario o violador de derechos humanos. Es un derecho que tiene cada país de negociar con quien siente que hay democracias plenas, donde hay posibilidad de que los venezolanos se expresen o de los ciudadanos se expresen. Por eso es que la comunidad internacional no está respondiendo a ninguna solicitud nuestra. La comunidad internacional está respondiendo a las nuevas realidades globales, que es donde hay regímenes autoritarios o violadores de derechos humanos, se aíslan y no quieren hacer intercambios con ellos. Por lo tanto, cada vez que sufrimos de más medidas de aislamiento o de alguna medida económica que tenga repercusión en la economía, todos debemos recordar, en primer lugar, que eso es producto de que este gobierno ha pretendido llevar primero a la constituyente como una violación sistemática de los derechos institucionales y democráticos de los venezolanos, y en segundo lugar, que ha perpetrado el domingo una gran farsa que lo aísla de la comunidad internacional. Por otro lado, la comunidad internacional sigue tomando medidas, y ahí también es válido aclararlo, con violadores de derechos humanos, con corruptos en Venezuela, y no son medidas directamente contra el pueblo, sino contra las personas que han violado la institucionalidad en el país. Los venezolanos no estaríamos de acuerdo que sigan tomando medidas contra los que se robaron 1.7 billones de millones de dólares, por ejemplo, en el caso de Brecht, con la gente que sabemos que han utilizado el control de cambio para dilapidar los recursos de Venezuela. Hay una ecuación que los venezolanos ven y es, por un lado, el ingreso petrolero más grande de toda su historia y, por otro lado, la gente hurgando en la basura para comer. ¿Qué hay en el medio? Casos de corrupción. ¿Qué hay en el medio? Dilapidación de recursos públicos, cuentas en los bancos de Andorra, cuentas en bancos suizos, propiedades en Miami. Entonces los venezolanos dicen, cada vez que tomen medidas contra esos corruptos, tenemos que, en ese caso, celebrarlas y decir, ahí está la sanción de un mundo que no aspira, sino que en Venezuela haya un cambio democrático y pacífico, pero que definitivamente haya un cambio que pueda relanzar a esta sociedad que es tan hermosa y este país tan bonito hacia una sociedad donde el empleo productivo te permita comprar lo que tú necesitas, no tener que arrodillarte por una caja que te traen, donde tu salario valga, donde haya posibilidades de tener propiedades, de que los venezolanos puedan desarrollarse y no irse a la frontera. Un médico o un abogado que durante muchos años fue educación básica, pública, luego tuvo inclusive becas de posgrado, a través de un sistema educativo que construimos en la democracia. Hoy se va, aunque sea a hacer de ballet parking en cualquier otra parte del mundo, porque allá le pagan lo que su salario le puede permitir vivir con dignidad, en cambio aquí lo que estaba era muriéndose de hambre. Ayer o anteayer me sucedió que estaba en una clínica y se me sentó al lado un profesor universitario y me decía, tuve que vender mi anillo para poder comer los próximos 2 meses. Esa no es la realidad que quieren los venezolanos. Tenemos que trabajar y sobreponernos a eso para construir ese país que todos estamos aspirando. El gobierno insiste en que no hay necesidad de abrir un canal humanitario porque recursos hay y lo que se necesitaría es eliminar esas sanciones, sobre todo las de Estados Unidos. ¿Hay alguna otra manera o la oposición propone alguna otra manera para paliar la crisis social en cuanto a alimentos y a medicina? El canal humanitario es una necesidad en este momento en el país porque se destruyó el campo en Venezuela, se expropiaron las fincas,
Hoy por hoy el que quiere sembrar no tiene fertilizante, no tiene semillas, los tractores no tienen repuestos porque no se consiguen. No hay la posibilidad de tener la producción nacional para suplir el mercado venezolano. La única manera que tienes en este momento es de abrirte a la ayuda internacional, porque por otro lado tendría que haber un cambio de modelo económico, tendría que haber un cambio de modelo social, tendría que haber la posibilidad de incentivar al empresariado venezolano, no perseguirlo como hace el gobierno, tener la posibilidad de incentivar a que la producción nacional se desarrolle, no confiscar las empresas, tener la posibilidad de entenderse con los sectores productivos y fortalecer el emprendimiento, no perseguirlo, arrinconarlo o aislarlo como hace este gobierno. Entonces, un gobierno que pretende solamente tener el poder del Estado sobre todos los niveles de la economía es un gobierno que siempre va a fracasar. Entonces, en esta situación en la que la gente está comiendo de la basura y que no está teniendo un medicamento, la única manera es ponerse la mano en el corazón y siempre va a ser un planteamiento ante el gobierno, abran las fronteras porque muchos países han dicho, yo estoy dispuesto a dar medicinas, yo estoy dispuesto a dar alimentos, yo estoy dispuesto a dar insumos. Ahora, reconocer que tenemos una crisis y abrir las fronteras es lo que no quiere el gobierno. Pero bueno, siempre van a estar ese dilema y los venezolanos tenemos que rechazar eso como lo hicimos el domingo. Mientras que ustedes no quieran reconocer que este país está en crisis y abrir las fronteras, los que vamos a pagar las consecuencias somos nosotros, que cada vez que te consigues a una persona en la calle te dice, mira los 4 huecos que le he abierto a mi correa porque he perdido 12 o 15 kilos de peso en los últimos 2 o 3 meses. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, Lirio. Un gran abrazo y a los venezolanos mucho optimismo que tenemos que seguir luchando para salir de esta crisis en la que hoy estamos sumidos. Despedimos a Aníbal Morales. Él es el secretario de la Asamblea Nacional y también es dirigente del Partido Acción Democrática. A ustedes les damos las gracias por haber acompañado nuevamente Entrevista Venevisión.